Al observar los ejércitos de la antigüedad, como las imponentes legiones romanas de la República o las formidables falanges de Alejandro Magno, es impresionante la magnitud de las fuerzas involucradas, que a menudo superaban las decenas o incluso centenas de miles de soldados. Sin embargo, al llegar a la Europa occidental de la Edad Media, siglos después, los ejércitos se redujeron considerablemente, limitándose a unos pocos miles de hombres. ¿Qué causó esta drástica disminución en el tamaño de los ejércitos entre la Antigüedad y la Edad Media? En este vídeo, analizaremos las diversas respuestas a este interrogante. Calcular el número exacto de soldados en los ejércitos del pasado no es tarea sencilla, ya que los relatos históricos, a menudo escritos por cronistas de antaño, pueden ser poco fiables. Los narradores solían exagerar o disminuir las cifras para embellecer una victoria o minimizar una derrota, según el mensaje que deseaban transmitir. Incluso cuando se obtiene una estimación precisa a partir de fuentes históricas, sigue siendo complicado diferenciar a los combatientes de aquellos que no tomaban parte activa en la batalla, pero que acompañaban al ejército, ya sea como parte del apoyo logístico, como porteadores o cocineros, o incluso como saqueadores en busca de botín y riquezas. Una vez establecidos estos puntos, pasemos ahora a la cuestión central: ¿por qué los ejércitos medievales parecen tan reducidos en comparación con los de los grandes imperios de la antigüedad? Durante la segunda invasión persa de Grecia, cuando el ejército del rey Jerjes derrotó a los espartanos en las Termópilas, los historiadores actuales estiman que el monarca persa llevaba consigo alrededor de 100.000 soldados, una cifra considerable para la época, aunque lejos de los 2.5 millones que Heródoto, el historiador griego, afirmaba en su relato. Como ocurre con muchas fuentes de la antigüedad, estas cifras son infladas para magnificar el poderío de los ejércitos. Casi 4 siglos después, en la batalla de Filipos, librada entre los triunviros Marco Antonio y Octavio contra los asesinos de Julio César, se calcula que ambos bandos movilizaron legiones que oscilaban entre 60.000 y 80.000 hombres. A finales del siglo IV, el Imperio Romano, bajo el mando de Juliano el Apóstata, invadió el Imperio Persa con un ejército que superaba los 60.000 soldados, acompañado por una impresionante flota logística para garantizar el suministro y la movilidad de la fuerza. Al comparar estas cifras con los ejércitos de los monarcas de Europa occidental en la Edad Media, vemos una clara disminución en el tamaño de las fuerzas. Por ejemplo, en la batalla de Bouvines en 1214, el rey Felipe II de Francia pudo reunir alrededor de 6.500 hombres para enfrentarse al emperador Otón IV del Sacro Imperio Romano Germánico, quien disponía de unos 9.000 soldados. Durante la Guerra de los 100 Años, los ejércitos ingleses que invadieron Francia solían contar con unos 10.000 soldados, cifra que a menudo se reducía a la mitad cuando no iban acompañados de un príncipe. Por su parte, el ejército real francés logró reunir hasta 20.000 hombres en ocasiones excepcionales, aunque generalmente sus fuerzas eran mucho más pequeñas. Es importante señalar que en estos ejemplos no estamos observando la suma total de las fuerzas militares disponibles para esos reinos, sino solo los efectivos involucrados en batallas específicas. Varios factores limitaban el número total de tropas que podían ser enviadas al campo de batalla. Por ejemplo, el rey francés Felipe II tuvo que dejar un tercio de sus tropas bajo el mando de su hijo para hacer frente a una expedición inglesa en otra región, mientras que durante la Guerra de los 100 Años, los monarcas Plantagenet se enfrentaban con frecuencia a restricciones derivadas de la capacidad de transporte marítimo. A pesar de estas dificultades, en términos generales, podemos observar una reducción clara en el tamaño de los ejércitos medievales en comparación con los de la antigüedad. Para entender parcialmente esta disminución, es necesario recordar que para reclutar, financiar y abastecer a un ejército, un gobernante dependía del apoyo financiero y material de su Estado. Aquí es donde radica la primera diferencia significativa entre el mundo antiguo y el medieval. Los imperios de la antigüedad eran mucho más grandes y poblados que los reinos medievales, lo que les permitía extraer recursos y mano de obra de una base más amplia, además de estar gobernados por una burocracia altamente eficiente que había evolucionado a lo largo de siglos. La amplitud de estos imperios también les proporcionaba mejores redes de transporte, lo que facilitaba la comunicación, la logística y el movimiento interno.
Esto hacía posible una movilización más eficiente de las tropas en vastas regiones, ya que los soldados podían ser desplazados y abastecidos con mayor facilidad. Se calcula que el Imperio Romano, en su máximo esplendor, mantenía un ejército permanente de aproximadamente 400.000 hombres, aunque estos estaban distribuidos entre sus diversas provincias y abastecidos localmente por ellas. En contraste, la Europa medieval estaba mucho más fragmentada políticamente y carecía de la centralización que caracterizaba a la antigua Roma. Las migraciones germánicas habían fragmentado la mitad occidental del antiguo imperio en varios reinos más pequeños. Aunque en el siglo IX hubo un intento de restaurar una administración más centralizada bajo la dinastía carolingia, su disolución resultó en la creación del Reino de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Estos estados contaban con una aristocracia terrateniente que gozaba de gran autonomía frente al poder central, y que en muchos casos entraba en conflicto con este. En términos generales, los estados medievales eran también más pequeños geográficamente que sus predecesores de la antigüedad, y el gobierno central era más débil, salvo en algunos casos excepcionales como el reinado de Carlomagno o ciertos intentos aislados, como el del Reino de Nápoles. Esta fragmentación implicaba menos recursos disponibles y por ende, menos tropas. Aunque la Alta y la Baja Edad Media están relativamente bien documentadas, calcular el tamaño de los ejércitos en la Alta Edad Media es sumamente complicado, debido a la escasez de fuentes fiables y la poca precisión de las que existen. Diversas crónicas de la época relatan cómo, en ciertos momentos, ejércitos tan reducidos como 100 hombres podían causar grandes daños en algunas regiones, debido al escaso tamaño de los asentamientos rurales. En fuentes atonianas del siglo X se menciona que la masacre de 50 caballeros fue considerada un grave revés, lo que sugiere que los ejércitos de la época probablemente no superaban los miles de hombres. Respecto al total de tropas disponibles, existen documentos que afirman que el imperio podía reunir hasta 20.000 hombres armados y listos para combatir, mientras que otro documento del reino anglosajón de Wessex se ha utilizado para calcular un ejército de campaña de aproximadamente 5.500 soldados. Sin embargo, los historiadores indican que estas cifras eran en realidad solo teóricas, con los números reales probablemente siendo mucho más bajos. Otros estudiosos han intentado calcular las cifras de los ejércitos basándose en lo que la economía de Europa occidental podía sostener en determinado momento. Tras el siglo VI, Europa cayó en una depresión económica generalizada, especialmente en el norte de Galia y Bretaña, donde las ciudades disminuyeron y vastas extensiones de tierra fueron abandonadas. Esto produjo asentamientos más pequeños, por lo que un ejército de 5.000 hombres, por ejemplo, podía representar un tamaño mucho mayor que el de una ciudad en esa región. La presencia de tal fuerza en una zona poco poblada podía ser devastadora, ya que los soldados recurrían a saquear la tierra circundante para sobrevivir, lo que generalmente implicaba extraer alimentos y suministros de la ya empobrecida población campesina local. Se ha sugerido que, debido a las dificultades logísticas y de suministro entre los siglos VI y X, la mayoría de los ejércitos de la época no superaban los 5.000 o 6.000 hombres. Es cierto que imperios más grandes, como el carolingio, probablemente podían desplegar varios ejércitos simultáneamente, y en situaciones de defensa, podría haberse alcanzado una cifra superior al duplicarse los efectivos. Al pasar de la Baja Edad Media a la Alta Edad Media, entre los siglos IX y XII, la mayoría de las guerras eran conflictos locales, como enfrentamientos entre familias nobles cercanas o entre ciudades-estado rivales en el norte de Italia. Por lo tanto, el número de combatientes en estas batallas solía ser relativamente pequeño, tanto por la naturaleza de los conflictos como por las limitaciones del número de actores implicados. No obstante, una excepción importante en este periodo fueron las cruzadas, en las que se movilizaron ejércitos de hasta 20.000 o incluso 30.000 hombres para luchar por el control de Tierra Santa. Cabe señalar, sin embargo, que estos grandes ejércitos estaban formados por numerosos contingentes pequeños de diferentes países y regiones. En términos generales, los ejércitos de la Europa occidental altomedieval se caracterizaban por ser pequeñas huestes, en las que la caballería pesada jugaba un papel central. Esta caballería, proporcionada por los terratenientes y sus seguidores, era acompañada por levas de plebeyos. Dado que los núcleos de caballería pesada eran costosos de mantener,
su número debía limitarse. En algunas regiones, como inicialmente en el norte de Italia y en las tierras bajas, y más tarde en otras áreas, el crecimiento de grandes ciudades también aumentó la relevancia de las milicias urbanas. Lo que unía a estos nobles y ciudades con sus gobernantes era un juramento de lealtad, aunque a menudo esta relación era débil, y la recompensa por su servicio consistía principalmente en tierras y botines de guerra. La necesidad de apoyo interno para mantener la lealtad de los súbditos significaba que el ejército de un gobernante podía variar considerablemente según su situación interna. Para desplegar todo el ejército del reino, era necesario contar con el respaldo interno. Un ejemplo de esto es la batalla de Bouvines, donde el emperador Otón IV de Alemania supuestamente solo aportó algunos caballeros de su séquito personal, mientras que el resto de su ejército fue proporcionado por aliados locales de los Países Bajos. La razón de la escasa cantidad de tropas personales del emperador fue su débil apoyo dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, que se encontraba sumido en la disputa entre los güelfos y los gibelinos. Esta situación continuó en periodos posteriores, como durante la Guerra de los 100 años, cuando el número de tropas que defendían la provincia inglesa de Gascuña dependía en gran medida de la influencia de los reyes Plantagenet en la región. A partir del siglo XII, la capacidad militar de los reinos medievales comenzó a aumentar, especialmente con el establecimiento de una economía monetaria en toda la cristiandad y el fortalecimiento del control de los gobiernos reales sobre sus vasallos. Esto permitió a los gobernantes pagar a las tropas y mantenerlas en campaña durante periodos más largos que los que originalmente permitían las obligaciones feudales. Gracias a esta estabilidad económica, los gobernantes medievales pudieron emprender campañas más extensas, como las incursiones inglesas en Francia durante la Guerra de los 100 años, las cuales podían durar años y eran financiadas con los impuestos recaudados en el país y gestionados por el Parlamento. Además, durante la Alta y la Baja Edad Media, el uso de mercenarios se hizo más común. Por ejemplo, los franceses contrataron a italianos y escoceses para la última parte de la guerra. Sin embargo, aunque la introducción de la paga regular permitió la contratación de tropas profesionales, no eliminó la necesidad de recurrir a mercenarios, y encontrar los fondos necesarios para financiarlos seguía siendo un desafío. La introducción de la paga regular no eliminó el derecho al pillaje, que a menudo se mencionaba en los contratos militares como parte de la compensación oficial. Este derecho era especialmente relevante durante las incursiones inglesas en territorio francés, como las devastadoras chevauches. Tras examinar algunas de las razones generales que explican el tamaño reducido de los ejércitos medievales, veamos ejemplos específicos de distintos periodos. En la época del Primer Imperio Búlgaro, el número promedio de soldados que un zar podía movilizar variaba entre 12.000 y 20.000 hombres, mientras que el Imperio Romano de Oriente, situado al sur, podía contar con alrededor de 25.000 hombres. Durante el Segundo Imperio Búlgaro, la cifra oscilaba entre 15.000 hombres, dependiendo de las circunstancias. Otro ejemplo que se puede analizar es el de Inglaterra. Entre la década de 1270 y principios de 1300, Eduardo I de Inglaterra llevó a cabo campañas en Escocia y Gales con ejércitos que fluctuaban entre 5.000 y 11.000 hombres, con una caballería que no superaba los 2.000 efectivos. En el asedio de Calais en 1348, tras la victoria en la batalla de Crecy, participaron alrededor de 30.000 hombres en distintos momentos, aunque solo entre 10.000 y 11.000 estuvieron presentes simultáneamente. De esta forma, se puede estimar que el rey inglés Enrique III, antes de la peste negra, tenía alrededor de 30.000 hombres aptos para el combate, aunque solo lograba alinear aproximadamente un tercio de estos efectivos a la vez, dependiendo de las finanzas del reino y de su armada. Durante el resto de la guerra, los ingleses enfrentaron dificultades para desplegar ejércitos de más de 10.000 hombres en el continente. Esta limitación se debió, en gran parte, a la dificultad de conseguir suficientes barcos para transportar a las tropas, ya que muchas de ellas debían ser reclutadas entre los comerciantes. En conclusión, las razones por las que los ejércitos medievales eran tan pequeños se encuentran en la fragmentación territorial y política que afectaba al continente, así como en las dificultades de los gobernantes para abastecer a sus fuerzas.
Todos estos factores contribuyeron a la escala relativamente más reducida de la guerra medieval en comparación con los grandes ejércitos de la antigüedad. Si te ha interesado este análisis sobre la reducción del tamaño de los ejércitos entre la antigüedad y la Edad Media, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte más contenido histórico fascinante. Activa las notificaciones para estar al tanto de todos los vídeos que se vienen. Y por supuesto, déjame un comentario abajo con tu opinión o dudas, me encanta leer lo que piensas. Si no comentas, quién sabe, tal vez un ejército medieval se cruce en tu camino.